Bueno, líderes, gracias por conectarse el día de hoy. Qué bueno que estás aquí frente a tu dispositivo móvil, tu computadora, tu televisor, tu teléfono. No sé dónde te estás conectando, tu computadora. Lo único que sé es que formas parte del plan de multiplicación y que eso de alguna forma te ha acercado a la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto. Como hemos venido hablando durante todo este nivel intermedio, hemos revisado de manera somera por encima algunos de los libros más importantes del doctor John Maxwell y esta no va a ser la excepción a la regla. Hoy vamos a ver uno de los libros más importantes, de los más vendidos de John Maxwell, que se llama Conviértase en una persona extra talentosa. Y la gran pregunta, ¿verdad?, que todos los líderes se hacen en la actualidad es ¿por qué las personas creen que el talento es importante? ¿Y por qué las personas consideran que convertirse en una persona extra talentosa es tan complicado? Generalmente los líderes o las personas comunes y corrientes que ejercen liderazgo de alguna manera se apoyan en el talento, y es verdad, el talento en primera instancia o en primer lugar, el talento te va a dar cierta ventaja, es decir, te va a permitir escalar posiciones inmediatas por encima del común denominador de las personas, porque tu talento te hace brillar, pero el talento en sí mismo no es lo que te va a sostener en el tiempo en el liderazgo. Vas a tener que desarrollar una serie de disciplinas, que es lo que vamos a ver a través de estas próximas horas de clase, y algunas de esas disciplinas adicionales son los que te van a permitir convertirte en una persona extra talentosa, es decir, que tu talento te va a sostener en la primera instancia y te va a dar ventaja, pero luego esas disciplinas adicionales que van a realizar o esas actividades extras te van a permitir convertirte en una persona que no depende solamente del talento, sino que depende además de una serie de elementos prácticos que haciéndolos te van a convertirte en alguien que en el tiempo va a perdurar en el ejercicio de tu liderazgo. John Maxwell siempre se hace esta pregunta: ¿por qué, si usted y yo conocemos personas talentosas y extremadamente talentosas, por qué esas personas no tienen éxito? Y la gran pregunta es esa, y la gran respuesta es porque el talento nunca es suficiente. Siempre antes de empezar esta clase pongo como referencia a una de mis cantantes favoritas, a Whitney Houston. Whitney Houston es una de las voces más maravillosas que ha tenido la humanidad. De hecho, es una de las pocas voces que ha podido cantar con su voz 7 de las 8 octavas que tiene un piano clásico de cola, según los entendidos. Es decir, usted toca en el piano, para los que no saben de música, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, 8 veces en un piano de cola o en un piano de concierto de orquesta sinfónica. Y Whitney Houston con su voz podía hacer 7 veces esa escala, y la única que no hacía era la última, la 8, o sea que prácticamente podía tocar todas las notas que existen en el ejercicio del canto y en el ejercicio de su voz. La gran pregunta es, ¿dónde estuvo Whitney Houston producto de su talento? Estuvo en los lugares más altos, no hubo nadie en ningún concierto, no hubo absolutamente ni una sola persona que durante toda su vida, en cada una de sus presentaciones, no se le pusiese la piel de gallina, no llorara en alguna de sus presentaciones. De hecho, hoy por hoy, si usted busca algún video en alguna red social o usted busca algún video en algún lugar donde usted pueda conseguir información sobre Whitney Houston, usted se va a dar cuenta que ella genera todavía a través de los videos, genera esa misma sensación y esa misma emoción, y sin embargo nos damos cuenta que terminó su vida muerta por sobredosis de droga porque su talento no la pudo sostener. Y ahí es donde radica la verdadera importancia de conviértase en una persona extra talentosa. ¿Qué ocurre entonces? Para podernos convertir en una persona extra talentosa, ¿verdad? Nosotros debemos de tener claras estas afirmaciones, ¿verdad? En primer lugar, todos tenemos talento y cada uno de nosotros tiene algo que puede hacer bien, y eso es el elemento fundamental, o es uno de los elementos fundamentales para poder desarrollar tu propósito, porque todos hemos nacido con habilidades naturales, todos hemos nacido con habilidades propias, y cada uno de nosotros tiene ese talento que de alguna manera Dios nos entregó, pero que nosotros de alguna forma ya no lo tenemos que descubrir, sino que lo conocemos porque nosotros somos buenos en eso. Hay personas que son buenas en el canto, hay personas que son buenas en la música, hay personas que son buenas en determinadas actividades. Sin embargo, hay otro tipo de personas que sencillamente son buenas en las matemáticas, son buenas, y hay otras personas que ni siquiera se han puesto o se han determinado o se han puesto a pensar en qué cosas de su vida o en cuáles áreas de su vida son talentosas, pero todos sin excepción, tú que me estás viendo, todos sin excepción hemos nacido con un talento. La segunda verdad que tienes que conocer es que desarrolle el talento que tiene y no el que quiere, y enfóquese en edificar cuáles son sus fortalezas. Y generalmente las personas lo que hacen es envidiar el talento de los demás. Es decir, yo quisiera ser cantante como Whitney Houston, ¿verdad? Pero no tienes ningún tipo de habilidades para cantar. O yo quisiera ser un gran científico y no tienes ningún tipo de habilidades, ¿verdad?, para desarrollar o para resolver problemas ni de física, ni de química, ni de matemática. Entonces tú tienes que desarrollar tu propio talento y verificar cuáles son tus áreas de fortaleza. Porque fíjense algo, yo les pongo este ejemplo siempre a todos mis alumnos.
Si yo practicara durante los próximos 5 años de mi vida, o yo estudiara durante los próximos 5 años de mi vida música, seguramente yo podría convertirme en un músico, pero no me convertiría en un gran músico. La pregunta es ¿por qué? Porque ese no es mi talento natural, ese es un talento aprendido, porque tú tienes dos tipos de talentos, tienes talentos naturales, es decir, las habilidades con las cuales tú naces, o también tienes talentos que son adquiridos. Por ejemplo, la cocina es un talento adquirido, hacer mecánica en los vehículos, reparar cosas es un talento adquirido. Tú no naciste con eso, sino que simplemente tú tienes una destreza en las manos y de alguna manera tú la ejecutaste y te funcionó. Por eso es que yo durante 5 años podría estudiar música. Ahora, ¿creen ustedes que podría dar un gran concierto con la Orquesta Sinfónica de Londres en algún momento de mi vida tocando piano? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque sería solamente sería comparado con ese tipo de personas que tienen habilidades naturales y que las ha desarrollado, sería sencillamente un músico mediocre o un músico más del montón. Lo más que podría llegar a ser es tocar en alguna boda o en algunos 15 años o en un matrimonio con un piano Casio que me permitiera de alguna manera vivir módica y a lo mejor honradamente producto del ejercicio de ese don, ese talento. Ahí es donde te quiero llevar. Te quiero llevar justamente a ese lugar porque entiendes entonces que no puedes enviar el talento de los demás, sino que tienes que desarrollar tus propios talentos. Y en tercer lugar, tienes que tomar decisiones que te añadan valor a tu talento. El destino no es una cuestión de oportunidad, no es algo que se espera, no es algo que se espera que llegue, es algo que debe ser alcanzado. Y entonces, si tú conociste cuál es tu talento natural, si tú sabes cuáles son tus habilidades naturales, entonces pareciera contra natura, pareciera un poco torpe o tosco de tu liderazgo que tú comenzaras a envidiar el talento de los demás y empezaras a desarrollar esas habilidades o a cultivarlas. Si tú sabes que tu don natural, ¿verdad? Por ejemplo, es como es mi caso, es hablar, es expresarme, es dar clases, yo lo que debería hacer es cultivar eso. Quizás lo que me tardaría 15 años en convertirme medianamente en un buen músico, posiblemente lo podría adquirir a lo mejor en 6, 7 meses trabajando con mis habilidades o mis talentos naturales para poder hablar o para poder desarrollar la habilidad de dar conferencias o la capacidad para convertirme en un maestro. Ahora, ¿qué pasa? Me apasionan los temas de liderazgo. ¿Qué sentido tiene entonces que si yo tengo una habilidad natural para enseñar y tengo una habilidad natural para poder hablar en público y tengo una habilidad natural para ejercer el liderazgo, que yo entonces me esforzara en dar clases de matemáticas cuando además estudié carreras en las cuales huí para que de alguna forma no me tropezara con las matemáticas en ningún lugar? Ahora, quiero que entiendan entonces que cuando tú descubres cuál es tu talento, tienes que desarrollar ese talento, pero tienes que desarrollarlo en las áreas de competencia que son naturales, porque ahí en ese sitio es que vas a ser verdaderamente bueno, no en otras áreas. Estas son las disciplinas que vamos a ver a lo largo de todo este manual. Vamos a verlas, solamente las voy a enumerar, ¿verdad? Porque las vamos a ir viendo a lo largo del camino, pero la primera que vamos a poder encontrar, ¿verdad? O la primera que encontramos es que creer eleva tu talento, la pasión estimula el talento, la iniciativa activa el talento, el enfoque dirige tu talento, la preparación posiciona tu talento, la práctica pule el talento, la perseverancia sostiene tu talento, el valor prueba su talento, la disposición a aprender amplía tu talento, el carácter protege tu talento, las relaciones influyen en su talento, la responsabilidad fortalece tu talento y el trabajo en equipo multiplica tu talento. Y estas son las áreas que exactamente son 2, 4, 6, 8, 10, 13, exactamente. Son 13 habilidades que vas a desarrollar a lo largo de todo este material. Vamos a desarrollar esas 13 habilidades adicionales que tienen que ver con el talento, que no son el talento en sí mismo, pero que de alguna manera van a sostener a través de ese talento, el ejercicio de tus dones, de tus talentos naturales, va a poderte permitir desarrollar el liderazgo y convertirte en alguien que puede desarrollar su máximo potencial. Quiero pedirle a tu facilitador que te ayude, ¿verdad?, a responder esta pregunta. Toma un momento para hacer una lista de sus 3 talentos o fortalezas principales. ¿Qué está haciendo para desarrollarlos? No te vayas a mover porque ya nos vamos a volver a conectar. Bueno, líder, qué bueno que ya sabes cuáles entonces son esos talentos que tienes y qué es lo que tienes que hacer para desarrollarlo. Ahora vamos a ver ahora vamos a ver la primera característica o la primera actividad o la primera disciplina que tienes que desarrollar. La primera disciplina que tienes que desarrollar se llama creer. ¿Y qué significa creer? Creer significa que cuando la gente descubre sus fortalezas, lo que a menudo lo limita no es la carencia de ellas, sino la falta de confianza en sí mismas. Cuando cree en sí mismas, las personas liberan un poder que casi de inmediato los lleva al nivel más alto.
Y quiero detenerme un segundo aquí, porque lo más importante para tú poder desarrollar tu talento, para poder desarrollar al máximo tu potencial, es que tú de alguna manera puedas, en el ejercicio de tu talento, puedas creer en ti mismo. Tú tienes que creer que tienes ese don. Tú tienes que creer que tú tienes que creer, perdón, que tienes ese talento. Y cuando tú lo crees, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, yo soy bueno en esto, nací para esto, puedo desarrollarlo, voy a hacer actividades que me lleven a conducir al máximo potencial mi fortaleza y eso me va a llevar o eso me va a conducir de manera inmediata a que a subir automáticamente de nivel, porque el nivel donde te encontrabas ya no era el nivel donde tú vas a llegar a estar. Entonces, lo primero que tienes que hacer, lo primero que tienes que albergar en tu corazón es creer, porque creer eleva tu talento. Ahora, veamos aquí qué pasa, ¿verdad? ¿Creer en qué? Creer en tu potencial. ¿Por qué? Porque ya les hemos hablado y les he hablado hasta el aburrimiento de lo que significa el potencial. Es lo que está dentro de ti que tú puedes llegar a hacer y que todavía no has desarrollado, ¿verdad? Y que cualquier cosa que sea tu talento, cualquiera que sea, cualquier actividad, ¿verdad? No te podrá elevar al nivel más alto a menos que tú creas en ti mismo. Por eso es que tienes que creer en tu potencial y tienes que creer en tus habilidades de líder. Tienes que creer en el potencial que tienes de poderte multiplicar y de vaciarte en otras personas. Tienes que creer en el potencial de formar parte de ese plan de expansión. Tienes que creer en el potencial de poder devolverte a darle clases a los alumnos que vienen en la primera, en el nivel básico, en la corte que está inmediatamente posterior a la tuya y la posterior y la posterior. Tú tienes que creer que realmente dentro de ti existe todo ese potencial y todas esas habilidades para poderte desarrollar. En segundo lugar, debes de creer en ti mismo. ¿Por qué? Porque si tú no crees en tú mismo, líder, nadie va a creer en ti. Lo más importante para que las personas comiencen a seguirte y que las personas sientan de alguna manera confianza en lo que tú les estás diciendo, es que tú, no con arrogancia ni convertirte en alguien que sea lo suficientemente creído y echón o fanfarrón, sino que tú puedas creer en tus habilidades, que tú puedas creer en ti mismo y que tú puedas decirte a ti mismo, oye, mí mismo, que tú te puedas decir a ti mismo, oye, Juan Carlos, sabes que yo sé que tú eres bueno en esto y por más que la gente diga lo contrario, esfuérzate, enfoca, porque lo más seguro es que tú lo vas a poder lograr y lo vas a poder alcanzar. Creer en ti mismo, ¿qué hace? Significa creer en una misión. Creer en una misión es creer en tener un sentido claro de propósito y creer que lo que tú descubriste como propósito de vida es algo que te va a llevar o que te va a impulsar a desarrollar al máximo todos tus dones y tu talento. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el individuo que gana es el que cree que puede hacerlo. ¿Y el que cree que puede hacer qué? ¿Desarrollar el talento? No, que puede hacer qué, alcanzar su propósito, desarrollar sus talentos y sus habilidades, pero alcanzar su propósito de manera significativa es lo que te va a llevar a convertirte en una persona extra talentosa. Ahora, creer en tu propósito, ¿qué va a permitirte? Bueno, te va a permitir capacitarte, te va a dar ánimo, ¿verdad? En los momentos difíciles y va a ampliar tu perspectiva. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una perspectiva limitada de las cosas, esa perspectiva limitada es producto de que no sabes qué va a pasar mañana, no tienes ningún tipo de anhelo, no tienes nada por qué vivir, no tienes nada por qué luchar. Entonces, parte de lo que nosotros enseñamos en la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto es que tú te puedas convertir en alguien que encuentre su propósito en primer lugar y que pueda, a través de sus dones y talentos, desarrollar al máximo sus potencialidades. ¿Para qué? Para que producto de eso tú puedas entonces construir una gran visión que te permita, líder, dejar un gran legado. Por eso es que todos los días vas a encontrarte personas que te van a estar hablando del plan de expansión y del plan de multiplicación. Por eso es que todo el tiempo nosotros te vamos a incorporar en esta gran visión que tiene como meta formar a cientos de miles de líderes en diferentes partes de Latinoamérica para que nosotros juntos, porque yo solo no voy a poder, ni mi pequeño equipo de LINE, ni el equipo de la coordinación académica, ni el equipo de la coordinación administrativa, no, ni el equipo ni el staff que se encuentra en el exterior trabajando con nosotros. Nosotros solo no vamos a poder. El plan de expansión y el plan de multiplicación necesita de cientos de miles de talentos como los tuyos, porque allá afuera hay cientos de miles de personas que están esperando que tú hagas algo con esos dones y con esos talentos y que descubras y alcances tu propósito para poderlos bendecir. ¿Qué ocurre entonces? Hay que entender tres principios, ¿verdad? Para convertirse en una persona extra talentosa. Lo primero es que creer determina tus expectativas. ¿Qué significa que creer determina tus expectativas? Significa que si tú crees en algo, entonces tú vas a estar expectante o vas a estar ansioso por encontrar o por hacer eso que tienes que hacer. Es decir, que si quieres lograr algo significativo, si quieres desarrollar algo trascendental en tu vida, ¿verdad? Tú debes de primero tener la expectativa correcta y creer que lo vas a poder hacer. Necesitas, ¿verdad? Tener esperanza para alcanzar el éxito. Necesitas
creer que lo puedes lograr y que el éxito no va a venir como consecuencia simplemente de un golpe de suerte, sino que va a ser una experiencia que tú vas a vivir por medio de un proceso y vas a vivir por medio de un proceso de relaciones, de equipamiento, de liderazgo y de actitud. En ocasiones, líder, te vas a equivocar, en ocasiones vas a fracasar, en ocasiones vas a cometer muchísimos errores, en ocasiones vas a tomar las decisiones equivocadas. Sin embargo, si esperas desarrollar al máximo tu potencial y si esperas desarrollar y alcanzar el máximo de tu talento, ¿verdad? Vas a tener que seguirlo intentando y vas a tener que creer, ¿verdad? Para que tus expectativas cambien. Es decir, para que aunque los demás te estén diciendo otra cosa, ¿verdad? Tus expectativas te permitan ver de manera diferente a dónde tienes que llegar. La segunda cosa que tienes que va a ocurrir, ¿verdad? O estos tres principios, ¿verdad? El segundo principio es que las expectativas van a determinar tus acciones. ¿Qué significa que las expectativas van a determinar tus acciones? Significa única y exclusivamente que tus expectativas, ¿verdad? Es lo que va a determinar lo que estás dispuesto a hacer o lo que estás dispuesto a dejar hacer para alcanzar o para no alcanzar tus sueños. Es decir, que si ya tú tienes una expectativa clara, es decir, que si ya tú sabes para qué, entonces tú estás creyendo, ¿verdad? Que tienes dones y talentos y eso hace que de alguna manera tú puedas creer que lo puedes realizar, entonces tú te vas a poner en acción inmediata y una vez que tú te pones en acción inmediata, entonces te atreves a hacer cosas que las demás personas nunca han hecho. Comienzas a realizar actividades que las demás personas nunca han realizado y comienzas entonces a moverte en dirección correcta hacia tu propósito. ¿Qué ocurre cuando tú no te mueves en dirección correcta hacia tu propósito, verdad? Comienzas a desviar tus dones y talentos y como no eres bueno en esas áreas porque no fuiste creado para eso, comienzas entonces a mirar y a copiar las cosas que el vecino está haciendo o copiar las cosas que las demás personas no están haciendo, que no están alineadas a tu propósito y comienzas a desviar entonces tus dones y talentos y no vas a llegar a ninguna parte. Y en tercer lugar, el tercer principio es que las acciones determinan los resultados. Y cuando las acciones determinan los resultados significa que si tú quieres obtener resultados diferentes vas a tener que hacer cosas diferentes. Y muchas personas solamente esperan resultados en la vida, ¿verdad? Pero lamentablemente, líder, la esperanza no es una estrategia. Es decir, que tú no puedes solamente tener esperanza y solamente tener fe, porque sí es verdad que sin fe es imposible agradar a Dios, pero tú también tienes que entender que la fe es un proceso dinámico por medio del cual, a través de lo que tú estás creyendo y la esperanza que está depositada en tu corazón, de que tú lo vas a ver en algún momento, activa de alguna forma la fe, producto de las acciones que tú vas a realizar, y no tienes que estar solamente esperando y demandando, sino que vas a estar haciendo para que las cosas se produzcan. Ahora bien, recuerda algo, si quieres buenos resultados, necesitas llevar a cabo buenas acciones. Y si desempeñas buenas acciones, necesitas tener expectativas positivas. Para poder tener expectativas positivas, entonces vas a tener que, en primer lugar, creer. Quiero pedirle a tu facilitador que te ayude a responder esta pregunta. ¿Cree usted verdaderamente en sus talentos? ¿De qué manera puede usarlo más eficientemente para lograr la misión que Dios le ha dado? Y ahí cuando habla de misión, se refiere a propósito. Vamos a tomarnos unos minutos para poderlo resolver y te puedas conectar de vuelta en tu jornada de facilitación. Ya nos vemos. Bueno, ya estamos de regreso entonces. Ya sabes cuáles son entonces esas cosas que necesitas hacer o cuáles son esos talentos que necesitas utilizar para poder alcanzar el propósito que Dios te dio en la vida. Ahí tenemos un personaje histórico que me fascina. Creo que el personaje histórico después de Jesús que más me encanta de la Biblia es el apóstol Pablo. ¿Por qué me encanta el apóstol Pablo? El apóstol Pablo me encanta porque realmente mostró todas las habilidades que tiene un líder para convertirse en una persona extra talentosa. ¿Por qué? Porque Pablo todo el tiempo, ¿verdad? A través de ese proceso de creer que la visión se podía alcanzar y se podía desarrollar, estuvo todo el tiempo hablándole a los creyentes y en especial en este caso que estamos hablando, que es la carta de los Filipenses, que está a partir del capítulo 4, ustedes se van a dar cuenta que Pablo le hablaba a los creyentes, ¿verdad? Para que ellos sintieran gozo y se sintieran bien mientras ellos estaban viviendo mediante su relación con Cristo. Es decir, que no importaba lo que existiese o las expectativas que existieran, sino que ellos pudiesen creer que lo que estaban haciendo producto de seguir a Jesús era lo correcto. Y él los animó para que de alguna manera pusieran en práctica todo lo que Pablo les había enseñado, que él había aprendido directamente de Jesús, ¿verdad? Todo lo que él había creído, porque además les recordaba, o él les enseñaba en esa carta a los filipenses, que Dios les iba a dar a ellos
poder para poder hacer esas mismas cosas que ellos estaban viendo que Pablo hacía cuando hablaba en público, cuando daba las buenas nuevas de salvación y cuando de alguna forma oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban. Entonces, en primer lugar, él sabía que Dios le había dado un talento natural. Pablo sabía que se lo había dado. En segundo lugar, sabía que su visión era hablarle a los gentiles, que Dios lo había creado en esta tierra, lo había hecho, creado en esta tierra para poder hablar a los gentiles, y los gentiles eran los no judíos, es decir, hablarles de Jesús a los no judíos. Producto de ese trabajo inicial que hizo Pablo como apóstol es que tú y yo, que no somos judíos, podemos decir que fuimos injertados en la vida y que formamos parte del pueblo de Dios. Si Dios no le hubiera encomendado a él esa tarea, nosotros no hubiéramos conocido nunca la salvación, porque entonces la salvación únicamente era para el pueblo judío. Ahora, ¿qué ocurrió? Ocurrió que a través de ese modelo, a través de ese diseño, Pablo le pudo decir a los discípulos, y le pudo decir especialmente a los de Filipo, ¿verdad?, que la actividad principal, ¿verdad?, era creer y cambiar las expectativas, porque al final, cuando tú te convertías en un líder que predicaba el evangelio y que amaba a Jesús, te ibas a convertir en un líder imparable, en un líder indetenible. Y Pablo era un líder indetenible. Pablo era un líder que no se amilanaba en absolutamente a nada. Ese hombre soportó por voluntad propia, es decir, porque le dio la gana, porque él decidió hacerlo, ¿verdad? El sufrimiento, la persecución, el caos, la crisis, sobrevivió a cualquier cantidad de cosas durante todo el curso de su trabajo, durante todo el curso de su ministerio evangelístico, y demostró además, y le dijo a todos los creyentes, ¿verdad? Y le demostró a todas las personas, inclusive a nosotros que estamos hoy conectados a través de esta maravillosa herramienta, que sus creencias y sus expectativas de alguna manera en algún momento iban a producir resultados. Y en ese momento, cuando él está hablando al máximo, en el máximo, digamos, del verbo, explicándole esto a los filipenses, es cuando él dice, ¿saben qué, muchachos? Miren, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando él dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es lo que le está diciendo a ellos, es que de alguna manera todas las creencias, todo lo que él estaba viviendo, no importaba que lo estuvieran persiguiendo, no importa que hubiera estado preso, no importa por lo que estuviera pasando, él tenía claro cuál era su propósito de vida. Y como tenía claro su propósito de vida y sabía quién se lo había dado, él sabía que todas las cosas que estaban ocurriendo, ¿verdad?, le permitían entonces, a través de lo que Jesús le había permitido ver que era su propósito, tener la fortaleza suficiente para seguir avanzando. Qué grandioso ejemplo nos da Pablo. Qué maravilla es este hombre. Qué maravilla, qué maravilla. Ahora vamos a hablar de una segunda cosa, de una segunda disciplina que vas a tener que desarrollar. La segunda disciplina que tienes que desarrollar es la pasión. ¿Y por qué la pasión estimula tu talento? Muy bueno, porque la pasión es esa energía, ese combustible adicional que tú de alguna manera tienes que producir en tu vida, y que esa pasión, solamente ese desarrollo se genera única y exclusivamente cuando tú conoces tu propósito, cuando tú sabes para qué naciste en esta tierra. Todos los alumnos de la escuela le pongo siempre este ejemplo para que lo depositen en su corazón. Imagínate que tú estás cocinando en este momento, tú agarras una olla, ¿verdad?, la colocas en el fuego, le colocas agua, ¿verdad?, y el agua se está comenzando a calentar, ¿verdad? Si el agua está a 99 grados centígrados, el agua, tú metes el dedo y te quemas, el agua está súper caliente. Pero ¿qué pasa si tú, cuando haces unos espaguetis o vas a preparar un arroz, ¿verdad?, en lugar de esperar que el agua hierva, echas la pasta con el agua sin hervir? La pasta se daña, se empegosta, no se termina cocinando bien, tarda más tiempo. ¿Qué pasa si haces el arroz y no dejas que el agua hierva? Si no dejas que el agua hierva, echas el arroz se pone como masacotudo, como grueso, como empegostado. Ahora fíjate una cosa, la diferencia entre el agua caliente y el agua que hierve es ese grado de temperatura. Es decir, el agua a 99 grados puede estar siempre caliente y tú metes la mano en el agua y hierve. Tú metes la mano en el agua y te quema. Pero ese grado adicional que hace que el agua hierva es lo que yo llamo pasión. ¿Sabes qué? El grado adicional que le falta a tu vida para que el agua que está dentro de tu corazón, que haga que el propósito brote hacia afuera y que hierva y que puedas quemar y contagiar a todo el mundo, se llama pasión. Tú puedes pasarte el resto de tu vida a 99 grados centígrados. Tú puedes pasarte toda tu vida caliente y hablando todo el tiempo de un gran sueño, de una gran visión. Pero si no le inyectas a tu corazón ese grado adicional que te falta para que puedas hervir, jamás vas a ver de ninguna manera
tu propósito realizado en la vida. ¿Sabes qué? La pasión hace que tú puedas hablar de día y de noche del propósito. La pasión hace que no importa que estés cansado, que no importa que estés agobiado, la pasión hace que al final del día, ¿verdad? Tú digas, lo logré o lo alcancé. La pasión hace que tú puedas trabajar más horas del día en tu propósito, indistintamente de lo que esté pasando en el resto del entorno, de lo que los demás están viviendo. Sabes que la pasión sustituye a los recursos. La pasión hace que tú te puedas atrever a hacer cosas que los demás no se atreven a hacer. La pasión hace que tú te conviertas en alguien determinado, alguien que pueda de alguna forma decir, voy a dar ese paso adicional asumiendo cualquier tipo de riesgo porque estoy tan apasionado y estoy creyendo de tal manera esto, que estoy convencido de que cuando tú desarrollas un propósito en tu vida y Dios te revela esa gran visión para dejar un gran legado, tú entiendes entonces que la visión es mucho más grande que el visionario. Y cuando eso ocurre y eso se destapa en tu vida, cuando tú entiendes que la visión es muchísimo más grande que el visionario, tú dices, necesito desarrollar una habilidad que me lleve a procurar pasión, la pasión necesaria para que pueda realizar las cosas que los demás solamente van a soñar, porque tú vas a dejar de soñar y vas a poder ver la materialización de ese sueño. Pero solamente la pasión es esa gasolina, es el combustible que te hace estar día y noche haciendo lo que tienes que hacer para poder alcanzar ese gran sueño. Por eso es que yo no desmayo, por eso es que yo no me canso, por eso es que yo hablo y hablo y hablo y hablo, por eso es que a cada momento estoy haciendo discipulados y entrenamientos sobre el plan de multiplicación, del cual tú te vas a enterar en el próximo nivel. Cuando entras en el nivel avanzado, nuestro equipo te va a enseñar en qué consiste el plan de multiplicación, en qué consiste nuestro plan de pasión, porque nosotros necesitamos no solamente que tú te formes como un líder, sino que además tú puedas tener las herramientas de primera mano para convertirte en alguien que se suma a esta gran visión, a este gran movimiento de multiplicación de líderes y de desarrollo de propósitos individuales que después se van a convertir en desarrollos en grandes propósitos colectivos. Anímate, apasionate, desenfrénate por lo que Dios te mandó a hacer, y cuando lo consigas, entonces vas a poder decir, Dios me puso la corona y llegué y alcancé la gran meta. La pasión es sumamente importante y por eso es que no puedes confiar solamente en tu talento, porque si confías solamente en tu talento y no desarrollas pasión, el talento se va a apagar. Vamos a examinar el poder de la pasión. Ahora, la pasión, ¿verdad? En primer lugar, la pasión es el primer paso para el logro. En segundo lugar, la pasión aumenta tu determinación. La pasión produce energía. La pasión es el fundamento de la excelencia. La pasión es la clave del éxito. Y la pasión inspira a los demás. Y aquí me quiero detener solamente un segundo. Si tú dices que alcanzaste o que pudiste descubrir tu propósito y no tienes pasión cuando hablas de eso, si no tienes pasión por lo que estás haciendo, la gente no te va a seguir. La pasión hace que la gente se sienta inspirada a seguirte porque dicen, wow, él no está viendo nada, pero de alguna manera es tan convincente con lo que está diciendo que yo creo que pudiera sumarme a este propósito de vida, a esta gran visión, para que todos juntos pudiésemos construir ese gran legado por el cual esta persona está trabajando, que es un visionario. La gente, cuando tú tienes pasión, comienza a dejar de llamarte líder y comienza a llamarte visionario. La gente comienza a verte de otra manera, desde otra perspectiva, y sabe que indistintamente de que tú te caigas, que indistintamente de que tú fracases, que indistintamente de que tú te tropieces, que indistintamente de que tú te equivoques, de alguna manera la pasión va a hacer que tú te levantas y que puedas crecer y alcanzar al máximo tu potencial. ¿Dónde? Desarrollando tu talento. ¿Por qué? Porque la pasión es lo que estimula tu talento. Ahora, ¿cómo vas a hacer para que la pasión estimule tu talento? Bueno, descubre qué es lo que te apasiona en la vida, hijo. Descubre qué es lo que te apasiona en la vida. Y para eso solamente tienes que, ¿verdad?, encontrar una necesidad puntual que tú necesitas resolver. Cuando tú encuentras tu talento natural, es decir, tú ya sabes para qué naciste en esta tierra, tú encuentras cuál es tu don espiritual, es decir, que puedes ejercer el liderazgo desde el don espiritual que Dios te entregó y por eso es que te lo entregó. Y tú consigues una necesidad puntual sobre la cual tú puedas vaciar tus dones y tus talentos, en ti se va a despertar la pasión. La pasión, ¿por qué? Por resolver esa necesidad. Y cuando comienzas a utilizar esos dones y talentos en esa área específica y ves que funciona, entonces eso hace que tú te sientas motivado e hiperactivo. ¿Qué preguntas te tienes que responder? Bueno, ¿qué es lo que te hace reír? ¿Qué es lo que te hace llorar? ¿Qué es lo que te hace soñar? De esas tres cosas. ¿Qué es lo que te hace reír? ¿Qué es lo que te hace llorar? ¿Y qué es lo que te hace soñar? Puedes tú estar impregnado el día de hoy para poder construir esa gran visión. Si tienes pasión,
pero parece que le faltará energía, entonces necesitarás encenderla al seguir estos pasos. Número 1, priorice su vida de acuerdo a su pasión. Si tú estás haciendo cientos de cosas que son buenas, pero que no te apasionan, entonces lo que estás haciendo es sentirte medianamente feliz y perdiendo un maravilloso tiempo en tu vida. Ahora, si tú dejas todo lo que de alguna manera te hace sentir bien y comienzas solamente a trabajar en lo que te apasiona, entonces vas a encontrar la energía suficiente para seguir avanzando. En segundo lugar, siga su pasión con todo lo que tenga, indistintamente de que tengas recursos, indistintamente de que en primer lugar tengas todo lo que quieres, vas a tener que seguir vas a tener que seguir tu pasión con todo lo que tienes. Vas a tener que dejar el resto, digamos, vas a tener que dejar la piel, el sudor, lo vas a tener que dejar en la cancha. Por eso es que tienes que apasionarte por las cosas de Dios y tienes que apasionarte por tu propósito. Y en tercer lugar, tienes que proteger tu pasión. La gran pregunta es, ¿cómo se protege la pasión? O a lo mejor tú me preguntarás, oye, Juan Carlos, ¿y cómo se protege la pasión? La pasión solamente se protege cuando tú estás dispuesto a resolver una necesidad que sabes que forma parte de tu propósito de vida. Cuando tú encuentras esa necesidad que te hace reír, que te hace llorar, o que tú dices, yo creo que la puedo resolver. Cuando algo hay en el ambiente, en la atmósfera que te molesta, que te choca, que tú dices, Dios mío, no puede ser que esto siga pasando. Dios mío, no puede ser que producto de la carencia de liderazgo, y eso fue lo que me despertó a mí, no puede ser que nosotros estemos viviendo en el mundo en el que vivimos, en el país en el que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, porque los líderes toman decisiones incorrectas. Y yo, teniendo la posibilidad de formar nuevos líderes para nuevas generaciones, estoy aquí sin hacer absolutamente nada. Y me atreví. ¿Por qué tú no te vas a atrever? ¿Por qué tú no vas a poner ese granito de arena? ¿Por qué tú no vas a contribuir entonces con esto? Ahora, al principio no éramos muchos, al principio era yo solo, después se fue sumando un equipo, ahora le estamos hablando a los jóvenes en los colegios, a los jóvenes en las universidades, ahora podemos desarrollar de alguna manera actividades multitudinarias en estadios y en eventos y en auditorios gigantes donde la gente viene y nos acompaña. Ahora tenemos cientos de alumnos en los salones de clase, ahora tenemos cientos de entrenadores que están entrenando a otros líderes y que se están formando, ya estamos en la certificación de coaching y la certificación de conferencista para que puedas formarte como un líder a todo nivel. Yo no sé a dónde nos va a llevar Dios, lo único que sé es que la pasión que yo siento por esto es lo que me permite todas las mañanas despertarme bien temprano y en mi devocional con Dios darle gracias a Dios por haberme dado un propósito por el cual vivir, pero también darme una pasión por la cual morir. Y yo estoy seguro que hasta el último día de mi vida yo voy a estar haciendo esto porque esto es lo que me apasiona y cuido la pasión con temblor, cuido la pasión con temor porque sé que de alguna manera necesito estar todo el tiempo hiperestimulado para seguir haciendo las cosas que hoy no veo, pero que seguramente más adelante sí voy a poder ver. ¿Cuáles son las dos claves entonces fundamentales? Bueno, lo primero que tienes que hacer entonces es evitar, ¿verdad? Además de lo que te dije, es encontrar personas que te apaguen la pasión. Es decir, que no puedes escuchar declaraciones como, esto no es práctico, no es bueno, nunca funcionará, Dios mío, ¿por qué tanto trabajo? Ese tipo de personas tú las tienes que desechar y además tienes que invertir tiempo en quienes animen sus sueños para que puedan encender su pasión. Y lo importante de esto es que tienes que guardar tu pasión de la gente que apaga el incendio todo el tiempo, está todo el tiempo echándole agua fría al incendio, pero tienes que cuidar y guardar tu pasión haciendo todos los días lo que te gusta hacer. Aquí hay un caso maravilloso, el caso de Juan Manuel Bautista lo tenemos ahí en el libro de Lucas 3, 2, 23. ¿Y por qué traemos a colación a Juan el Bautista? Mira, la mejor palabra que podría definir a Juan el Bautista es pasión. ¿Por qué? Porque pasión es lo que lo define. Juan el Bautista tenía un gran ministerio. Juan el Bautista era un gran evangelista de aquella época. Juan el Bautista era maestro de otras personas, tenía discípulos. Él podía haber sido considerado inclusive por muchos el Mesías, sin embargo no lo era, ¿verdad? Pero necesitaba pasión para cumplir el ministerio o cumplir con la asignación que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque él era el precursor del Mesías, es decir, Juan el Bautista era el que le estaba allanando el camino, el que le estaba abriendo el camino a Jesús. Y ahí, ¿verdad? Es donde tú te das cuenta que lo que a él lo apasionaba no era ni la fama, ni los aplausos, ni eso, sino simplemente cumplir con la asignación que le estaban dando. ¿Por qué? Porque él lo que estaba haciendo es que todo el tiempo hablaba de salvación, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado, detrás de mí viene uno del cual yo no tengo ni siquiera el derecho
a desamarrarle la trenza de los zapatos. Y cuando llegó Jesús en ese momento, él pudo haberle dicho, oye, ¿sabes qué? Mira quién llegó, o echárselas, o decir, oye, por fin llegaste. No, ¿sabes lo que le dijo? Jesús le dijo, mira, necesito que me bautices. Y el mismo Juan el Bautista le dijo, oye, más bien debería ser tú el que me bautices, pero voy a obedecer porque para esto fue que yo nací. Él encontró su propósito y lo hizo con pasión durante todo el tiempo de su vida hasta el momento en el cual él pudo abrirle el camino a Jesús. Después él cayó preso y después al final terminó decapitado. Pero sin embargo, lo que quiero referirte aquí es que, ¿sabes qué? La pasión que él tenía por hacer lo que estaba haciendo le consumía la vida. Tenía un deseo extraordinario por marcar una diferencia, por distinguirse del resto de las personas. Estaba insatisfecho con las cosas que pasaban, estaba insatisfecho con los resultados que las personas tenían. No le gustaba cómo se estaba en ese momento enseñando la palabra y él tenía la convicción clara y sabía que él era el que le estaba llenando el camino a Jesús. Y la gran pregunta es, ¿tú estás así apasionado? ¿Tú puedes encontrarte apasionado de esa manera como se encontraba Juan el Bautista? Bueno, yo creo que vas a tener que revisarte. Quiero pedirle a tu facilitador que se prepare para que te ayude a responder estas dos preguntas que te vas a llevar para tu casa, porque aquí tienes la primera pregunta de evaluación. Haga una lista de las personas cercanas a usted que intentan apagar el fuego de su pasión. ¿Cómo puede minimizar el daño que ocasionan? La pregunta de aplicación, haga una lista de varias personas en su pasado o en su presente que hayan inspirado su pasión, establezca planes específicos para pasar más tiempo con ellas en las próximas semanas, haga una lista de 3 personas a las que necesita servir a ayudarles a encender el fuego de la pasión. Gracias, líder, por conectarte, por saber que las 2 primeras cosas que tienes que desarrollar para convertirte en una persona extra talentosa es creer. ¿Creer en quién? Creer en ti mismo, en primer lugar, cambiar las expectativas y en segundo lugar, convertirte en alguien apasionado. Así que no te vayas a retirar, que ya nos vamos a volver a conectar y enseguida seguimos aquí en nuestra certificación internacional de liderazgo en el nivel intermedio de esta certificación para que continúes con nosotros creciendo y desarrollando al máximo tu potencial. Ya nos vemos.